Ok. Ya, entonces acá son ahí esos ejercicios. Y creo que entonces para el 1 estaba bien los que como muchos lo resolvieron correctamente diagonalizando. ¿Ya? Entonces voy a hablar un poco del 2. Pero no le voy a sacar, digamos, estas otra parte con asteriscos son un poco más complejas y yo las dejaría todavía un rato más a pensar en esto. ¿Ya? También no son como cosas muy, digamos, esenciales para la teoría del curso. ¿Ya? Entonces, quizás les dejo un poco más de tiempo para los que quieren intentar pensarlos. Y voy a concentrarme en lo que al menos una persona intentó resolver, o al menos un par de personas, quizás que un par de personas intentaron resolver, ¿ya? Entonces, el primero es el 2.a. Y bueno, acá era fácil, una o dos personas lo hicieron. Y en el sentido, dos matrices que tengan una base en común de vectores propios, alguien hizo esto y lo encontré bastante tranquilo, ¿ya? Entonces, la primera matriz, la identidad, y la segunda, dos veces la identidad, ¿ya? ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces, si tengo acá cualquier vector es un múltiplo, lo envía en su múltiplo y tienen una base común de vectores propios porque cualquier vector es un vector propio para las dos matrices, ¿ya? Y entonces, es vector propio común. ¿Ya? Entonces eso era fácil. Para el B y el C le voy a... todavía no lo hago, no le doy la respuesta. Para el 3, hubo varias respuestas que una era correcta y hubo varias que me dijeron que el operador que es diagonal, es como que es diagonalizable en esta forma. Y esto no está cierto, no es correcto que es, que es equivalente a que la identidad, o sea, apareció la matriz identidad y ahí como hay algo incorrecto, ¿no? Porque acá me dice que tengo un operador lineal así, entre R3 y sí mismo, y después me dice que f de E1 es igual a E1. Y después lo que me dice es singular. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa singular? Significa que existe un vector con f de ese vector igual a 0. ¿Ok? Es equivalente a decir que es singular. Entonces, no puede ser invertible, ¿no? Porque tiene algo en su kernel. Existe un vector distinto de 0 con f de b igual a 0 y esto es imposible entonces es imposible que sea singular. Pero una persona se puso ahí y vio cuál será la matriz si tomo en la base, tomo como base E1, después tomo este otro vector, ¿ya? V es distinto de E1, ¿ya? No es un múltiplo de E1, no es en el span de E1, porque cualquier elemento de acá, estos son, bueno, estos satisfacen f de v primo, llamámoslos v primo, f de v primo es igual a v primo, ¿ya? Esto es el autoespacio correspondiente al autovalor lambda es igual a 1. ¿Ya? Entonces, uno tomaba la base con E1 y V, que son independientes porque V no está en ese span, y le sumaba un otro vector, W, cualquiera. ¿Ya? Y entonces en esta base, la matriz, ¿cómo sería? E1, su coordenada respecto a esta base, solo la primera es 1 y las otras son 0. ¿Ya? Entonces acá tengo 1, 0, 0. Después
el segundo vector v lo envío en 0. Entonces, respecto a esta base, tiene coordenadas 0. Y el w, no sé, x, y, z, ¿ya? Y esta es una matriz triangular. Entonces ya se terminó el ejercicio, ¿ya? Eso era, el punto era como ponerse a experimentar, a ver cómo, qué es que la información que yo tengo y cómo podría hacerlo. Claro, la idea de experimentar, igual este fue parte de una interrogación en el otro, la versión precedente del curso, que la primera que yo había hecho, y, y le fue difícil igual a los estudiantes, o sea, no muchos como que tuvieron como la iniciativa de ponerse a experimentar, ¿ya? Así que por eso le puse una estrellita acá para decir que no es como trivial y después nada, después en esta interrogación renormalizamos un poco para evitar como que mucho le bajara la nota solo por no haber tenido la idea, ¿ya? Pero bueno, eso es consideración aparte, ¿ya? Entonces, ¿está claro acá? Alguien me interrumpa, acá tengo el chat, ya me lo pongo acá. Alguien me interrumpa si no se comprende, ¿ya? Y después el punto 4. Punto 4, voy a hacer solo, esto era un problema de ese libro. Hay un libro que prácticamente es un poco ambicioso, su proyecto es como enseñar álgebra lineal solamente por problemas o algo así. No lo comprendí bien, no es que me acuerdo bien cómo funcionaba, pero bueno, hay muchos problemas y van en todo el material de un curso de álgebra lineal, un poco distinto de cómo se presenta acá, pero con muchas superposiciones. Y esto era un problema. Decía, primero, triangularizar estas matrices y después vamos a ver un poco, esto es algo que veremos después. Entonces, voy a mirar especialmente el 4b, ¿ya? Que pocos hicieron, pero unos intentaron, ¿ya? Y uno lo hizo, vi una persona que lo hizo correcto también. Entonces, el 4b dice, tengo una matriz A y una matriz B, y uno dice, ¿existe o no un cambio de base que transforme A en B? Cambio base. ¿Ya? A la matriz A le asoció un operador lineal sobre R3 que corresponde a multiplicar por A. Y a la matriz B también tiene, la pregunta sería, ¿la puedo transformar en decir que existe o no cambio de base tal que LA tiene, o puedo decir, existe una base tal que LA tiene matriz, esta otra matriz B? ¿Ya? ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Porque entonces, si existe esta base y si el cambio de base es C, desde la base canónica hacia la nueva base E1, E2, E3 hacia nueva base. Entonces, sale que B es igual a C a la M1 AC, ¿ya? Eso era ¿por qué hablamos de matrices diagonalizables cuando esta matriz B es diagonal? Es porque significa que existe un cambio de base donde el operador de multiplicación por esta matriz en la nueva base se ve como esta otra matriz B, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo ver si un operador tiene una matriz A y tiene una matriz B? ¿Cuáles son propiedades que implican o pueden excluir que yo tengo, que esto sea posible? Entonces, la respuesta
es que no, ¿ya? Y como si uno se debe, digamos, primero en estos problemas de decidir, ya, yo creo que la respuesta es sí, o yo creo que la respuesta es no, ya, empezar con uno y ahí como dice, ya, ¿cuál es el elemento tengo para poderlo demostrar a uno esta creencia, o verificarlo, ya? Y si pienso que la respuesta fuese sí, me queda difícil, necesito de verdad, como quizás, si las dos fueran diagonalizables y encuentro la misma matriz diagonal, entonces ahí podría ser sí. Pero para que la respuesta sea no, debo encontrar algún criterio que está falsificado, ¿ya? ¿Cómo falsificar, cómo distinguir matrices de operadores distintos? ¿Ya? Entonces eso no era de triangularización de verdad, ¿ya? Esta parte B. Acá el criterio que conocemos es que si tienen autovalores distintos, ¿ya? Si las dos matrices tienen autovalores distintos, no puede ser que en otra base que representen el mismo operador en dos bases distintas, ¿ya? Porque los autovalores son propiedades independientes de la base, ¿ya? Si estoy dilatando un vector, lo miro en otra base, continúo a dilatarlo por el mismo factor, ¿ya? Entonces, los autovalores que serían los factores de dilataciones posibles de vectores, estos no pueden cambiar cambiando la base, ¿ya? Entonces, si dos matrices tienen autovalores distintos, las matrices no representan el mismo operador, ¿ya? Pero acá el polinomio característico de A es igual al polinomio característico de B. Uno lo calculaba y salía 3 menos x a la 3, ¿ya? Entonces, acá los autovalores son los mismos porque tienen el mismo polinomio característico. Pero hay un otro criterio. Si tienen autoespacios de la misma dimensión. ¿Ya? Y uno se daba cuenta que el autoespacio correspondiente al número 3, al autovalor 3, o sea, todos los vectores en R3, tales que y le pongo acá una A para decir que el autoespacio correspondiente al operador de la matriz A. Entonces, tal que AB es igual a 3B, y después tengo EB3, que es la misma cosa con B. ¿Ya? Y uno se daba cuenta que, no me acuerdo cómo era, pero se daba cuenta que uno tiene dimensión 1, el otro dimensión 2. ¿Ya? Entonces, el espacio vectorial, subespacio vectorial de los vectores dilatados por una de las matrices es más largo que el espacio vectorial de los vectores dilatados por la otra, ¿ya? Que son enviados en su múltiplo por la otra. Entonces, de nuevo, esta dimensión sí cambio coordenadas, cuando cambio base cambio coordenadas, pero la dimensión del espacio de unos vectores con una propiedad independiente de la base está cambiando. Entonces, es imposible, porque si miro un espacio vectorial respecto a otras coordenadas, tiene la misma dimensión, ¿ya? Entonces... Profe, ¿por qué tienen diferentes dimensiones? ¿Puede repetir porque eso, uno por lo favor? calculaba, uno resolvía esto y le salían... Acá esto es... hay una verifica, ¿ya? Uno resuelve AV es igual a 3V
encontrar V, ¿ya? Y BV es igual a 3V, ¿ya? Y acá me salían un V que tiene un parámetro libre y el otro 2 parámetros libres, ¿ya? Y no voy a hacer el cálculo porque es Ok, toma bastante tiempo. gracias. ¿Ok? Pero esta era cómo funcionaba. ¿Ya? Ustedes pueden ahora con esta información intentar percorrer los pasos para ver si les sale o si tienen alguna duda más. Si la tienen, me escriben o hablamos al comienzo de la próxima clase. Ok, entonces estos. Y entonces, ahora como decía, quedaría el 2B y el 2C. Que les dejo un poco más pensarlo. Yo tampoco lo preparé bien ahora para poderlo presentar rápidamente. Así que dejámoslos para para la próxima oportunidad, ¿ya? Entonces, esto. Entonces, con esto yo ahora partiría con la clase siguiente. Continuando triangularización, esto es el tema. Y se acuerdan, la cosa principal sobre triangularización era esta proposición, la cosa que sabemos. Primero, o sea, ¿qué significa que F es triangularizable? Significa que que hay una base en la cual F corresponde a una matriz triangular. ¿Ok? Y hemos visto en la clase que es lo mismo decir que hay una base de este tipo, donde en esta base la matriz tiene entrada no cero solo arriba de la diagonal, y decir que hay subespacios de dimensiones, las dimensiones son iguales a su numerotación, ¿ya? Entonces, como el V0 es 0, es el único espacio posible de dimensión 0, que sería solamente el origen. Después V1 tiene dimensión 1, está generado por un solo vector. Vn-1 está generado por n-1 vectores. Y el último es generado por toda la base del espacio, entonces V. ¿Ya? Y uno se acuerda que estas eran las dos propiedades. Servía que la dimensión de Vj es igual a J para todos J y que F envía Vj en Vj. ¿Ya? Entonces son subespacios, hemos llamado esto una cadena creciente de subespacio, o creciente, otra palabra, maximal, de subespacios F invariantes. ¿Ya? Creciente porque cada uno está incluso en el otro y son distintos, los sucesivos son distintos. Maximal porque hemos visto en la clase precedente que a lo más, dado que la dimensión va creciendo y se va desde dimensión 0 acá y dimensión n al final, lo único que puede pasar es que tengan estas dimensiones y que su número sea de n, el número máximo de subespacios así en una cadena estrictamente creciente es n maximal, y después F invariantes es esta propiedad de acá, que cada uno lo envía en el interior de sí mismo. ¿Okay? Eso era la proposición que nos describe triangularización, triangularizabilidad de un operador. Y hoy vamos a hacer primero como 2 ejercicios, ya para aplicarlo en práctica, porque creo que es útil, o sea, no sé, me parece que se quedó bastante abstracta la clase precedente, así que vamos a hacer 2 ejemplos y después vamos a ver, no, esto es, acá escribí mal, esto sería próxima clase. Porque no me quedaba en esta. Entonces, y después vamos a ver que toda matriz con coeficientes complejos, o sea, si en mi espacio vectorial considero espacios vectoriales sobre los números complejos, entonces cualquier matriz es triangularizable.
Entonces, esto sería, ahí es el único resultado teórico hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ejemplos de cómo triangularizar un operador. Y acá lo puse bastante sencillo para, o sea, para que los cálculos me salgan sencillos. Me lo inventé no tan calculoso. Y voy a evitar lo que ustedes como me hackearon el problema y no lo ocuparon con triangularización y hicieron diagonalización. Voy a evitar diagonalizar. ¿Ya? Intentamos hacerlo pensando solo en esta proposición, en la proposición de arriba que decía que necesito encontrar una cadena creciente de subespacios invariantes, maximal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy haciendo? ¿Ya? Primero, ya encuentro, debo empezar a pensar que mi espacio VJ es el span de J vectores, de 1 hasta VJ, ¿ya? Y que todos estos me van a dar una base. Entonces necesito encontrar el primer vector y debe satisfacer que el primer espacio está generado por un vector y que este espacio, el operador, o sea, multiplicar por A, lo envía en sí mismo. ¿Ya? Esto significa que su base se envía, que es simplemente el vector V1, se envía en algo generado por el vector V1, o sea, un múltiplo de V1. ¿Ya? Entonces necesito encontrar un autovector con un autovalor lambda. ¿Ya? Pero acá me sale fácil, me lo hice fácil la vida en esta primera fase, porque acá veo la primera columna. La primera columna es el vector en el cual el operador A me envía el primer elemento de la base canónica y es sí mismo, ¿ya? Entonces, si se fijan, acá en la primera columna, restringido a la primera columna, la matriz A es diagonal, ¿ya? Entonces, ya está, esto me dice que el operador envía el primer elemento de la base en sí mismo. ¿Ya? Uno puede verificarlo haciendo multiplicación línea por columna o acordándose que esta es la imagen del primer elemento de la base canónica, que por casualidad es de nuevo el primer elemento de la base canónica. ¿Okay? Entonces es fácil. ¿Ya? Entonces esto es V1. Digo que ya V1 lo encontré y satisface esta propiedad con lambda es igual a 1. ¿Ok? Y ahora paso al siguiente, ¿ya? Entonces, para triangularizar, ahora debo encontrar un segundo subespacio, un poco de dimensión 2, que contiene el precedente, ¿ya? Entonces, ya acá está engendrado por el vector que me daba el precedente y un nuevo vector que necesito ahora ver cómo elegirlo, ¿ya? Cómo me sale fácil elegirlo. Y debe satisfacer esto, ¿ya? La condición, aparte de la dimensión 2, debe tener que A de V2, perdón, es incluso en V2. Entonces, en particular, ya sé que V1 se envía en un múltiplo de V1. Entonces, A de V1 es un elemento del espacio más pequeño V1 mayúsculo. Y esto es un subespacio del V2 mayúsculo. ¿Ya? Entonces, automáticamente el V1 se envía en ese espacio. Y ahora, bueno, como está escrito acá, necesito solo demostrar que los vectores de la base, V1 y V2, se envían en el espacio V1 largo, ¿ya? Entonces, lo único que necesito es ahora encontrar V2 para que A de V2 sea una combinación lineal de nada más que V1 y V2, ¿ya? Porque esto me implicaría que A de V2 es en el espacio V largo 2, ¿ya? Entonces ahora necesito pensar cómo encontrar V2. ¿Ok? Y necesita satisfacer esta propiedad para algunos números alfa y beta. ¿Ya? Necesita ser V2 que satisface por algunos valores de alfa y beta, algo así. Entonces lo voy a escribir de nuevo para simplificar un poco, ya que conozco V1, ya lo conozco. Entonces, esta parte de acá la muevo por el otro lado, ya lo transformo por el otro lado para que me quede
todos con solo V2 a la izquierda y acá V1. ¿Ya? Esto es V1 como lo habíamos elegido antes, que sería el primer vector de la base canónica. Y es equivalente, entonces sería equivalente a esto, de esta fórmula. ¿Ok? Entonces, por ahora todavía no estoy como, tengo varias libertades, ya necesito encontrar V2, no sé cuál es alfa, no sé cómo encontrar beta, pero se acuerdan que beta en el final, todo esto es el facto que yo tenga al final, si mi base V1 y V2 está ok, ya si tengo una base de V1, V2 y V3, la base final me dará una matriz de esta forma, ¿ya? Donde acá tengo 1, porque V1 se envía en V1, después acá tengo otros coeficientes en la diagonal y acá otros números, ¿ya? Y acá el facto que yo digo que hay alfa y beta, significa que acá me sale beta, ¿ya? Si aplico A al V2, la coordenada según V2 será beta. ¿Cuál es el múltiplo de V2 que debo sumar? Y acá saldrá alfa, ¿ya? Y entonces, dado que en esta matriz triangular, en su diagonal deben salir los autovalores, perdón, entonces beta puede solo ser un autovalor, ¿ya? Porque es un elemento que aparece en la diagonal, ¿ya? ¿Se acuerdan? El polinomio característico de una matriz triangular superior me sale solo estos elementos a los cuales subtraigo x, ¿ya? El polinomio característico es 1 menos x, beta menos x, y el último, el puntito menos x, que no lo definí, ¿ya? 1 menos x, beta menos x, y este puntito menos x. Así que estos son las raíces, y son los autovalores. ¿Ya? Y además los autovalores no cambian cambiando la base, ¿ya? Entonces, para saber estos autovalores cuáles son, es suficiente encontrar el polinomio característico antes de pasar en esta base desconocida. Son los mismos números. Entonces, acá voy calculando para saber cuál es el candidato. Ups, ¿qué hice? Para saber cuál es el candidato beta, le calculo el polinomio característico, ¿ya? Entonces, acá escribí determinante, o nosotros denotamos también el determinante así, determinante de A menos lambda veces la identidad, o X veces la identidad. ¿Ok? Y acá está la matriz A, ¿ya? Pueden controlar que los ceros no lo escribí, ya cuando hay cero no escribí nada para no complicar. Y en estos unos de la diagonal les sustraigo X, ¿ya? Y ahora expreso la matriz por cofactores y me sale que sale un solo elemento no cero, ¿ya? Porque acá sería este valor por su cofactor, que sería el determinante de esta matriz pequeña. Después acá tengo 0 multiplicado por algo que no se ve. Y después tenía 1 multiplicado por el determinante de esta matriz, que pero tiene una columna de ceros y tampoco aparece, ¿ya? Entonces, en el final, en mi desarrollo por cofactores, tengo solo esto por esto, como lo que me aparece en el desarrollo. Y es fácil en el final encontrar que todos los autovalores son 1. Entonces, el único candidato para beta sería de nuevo 1, como el autovalor correspondiente al primero y el segundo vector son siempre 1, ¿ya? Entonces, lo único, o sea, no es un autovalor, atención, beta no es un autovalor, porque acá aún no sé que A de V2 es igual a esto, alfa V1 más beta V2, no es igual simplemente a beta V2, así que no sé si alfa me sale igual a 0 o no, ¿ya? Pero sé que beta debe ser igual a 1 porque al final me sale en la diagonal de mi matriz final, y debe ser una raíz del polinomio característico, ¿ya?
Entonces acá era falso lo que había escrito que son autovalores. No necesariamente estos son de verdad autovalores. Pero es la única elección que puedo tener para beta es una raíz del polinomio característico, ¿ya? Porque el determinante del polinomio característico de esta matriz es igual al polinomio característico antes de cambiar base y es igual también a este producto, ¿ya? Entonces esto es igual al polinomio característico de A. ¿Okay? Pero he encontrado que esto es igual a 1 menos x a la 3. Entonces ya sé, paréntesis, ¿ya? Una paréntesis, ya sé que la forma triangular será es C a la menos 1 a C igual a una matriz con unos en la diagonal. Y acá no sé, otros valores. ¿Ya? Ok, ya lo sé porque automáticamente hay una sola posibilidad para beta y para el puntito. ¿Ya? Y acá me sale alfa, que aún no sé cuánto vale alfa. Ok. Bueno, entonces ahora sé cuánto es beta y vuelvo a la cosa de antes, ¿ya? Esto de acá, saco un poco estos puntitos y beta sé cuánto es. Entonces esta ecuación ahora se ve un poco más, se ve con A menos beta, que sería 1 por la identidad. Acá tengo el V2 que estoy intentando encontrar y debo encontrar V2 para que me dé alfa en la primera coordenada y 0 las otras. ¿Ya? ¿Ok? Entonces acá calculé alfa menos identidad, ¿ya? A menos identidad, ¿ya? Y entonces si A tiene acá unos, les sustraigo unos y me quedan solo muchos ceros y un 1 en esta posición, acá, y un 1 en esta otra posición, ¿ya? Y necesito ver cuánto debe ser X, Y Z, cuáles son posibles valores para que me salga este resultado, ¿ya? Pero si aplico esta matriz a este valor vector desconocido, línea por columna, ¿ya? Primera línea por la columna, me da que arriba tengo Z. Entonces, esto de acá es igual al vector Z. Segunda columna es 0. Y tercera columna es Y, ¿ya? Porque es 0 por X más Y por 1 más Z por 0. Entonces me da Z0Y debe ser igual a alfa 0, 0. ¿Ya? Entonces lo único que esto me dice es que Z debe ser igual a alfa y que Y debe ser igual a 0. Y si es que si hago esto, cualquier elección de vectores con Z igual a alfa, Y igual a 0, me satisface la ecuación en verde. Así que hago mi elección. Por ejemplo, digo que alfa es igual a 1, z es igual a 1, y es igual a 0. Y x también lo pongo igual a 0 dado que tengo la libertad. ¿Ya? Entonces, elijo porque me parece más sencillo, no, nada más. Tengo la posibilidad de elegir. Elijo este V2. ¿Ya? Y ahora tengo dos vectores para mi triangularización. Ahora el tercer vector, ya para completar mi base, lo único que necesitaba, ¿se acuerdan? Era que la dimensión suba, que el V3 me dé una base de todo el espacio. ¿Ya? Entonces acá de nuevo tengo harta libertad para elegir V3. Lo único que debe hacer V3 es no estar en el espacio generado por los otros dos para poder subir a dimensión 3. Y que el espacio v mayúscula 3 sea todo, ¿ya? Entonces debe subir de dimensión y debe entonces tener el tercer vector de la base linealmente independiente de los otros dos, o sea, que no sea en el espacio generado por los otros dos. Y entonces una elección, ya que el primero era el primer vector de la base, el V1. El V2 era el tercer vector de la base, entonces ya lo pongo el último vector de la base canónica en tercera posición, ¿ya?
Y esta es la matriz C. La matriz C de cambio de base es la matriz, ya acá V3 lo llamo, es el vector 0, 1, 0. Y esta es la matriz C, ¿ya? Uno se da cuenta, si la mira un rato, se da cuenta que es una matriz de permutación, ¿ya? C aplicado al vector X y Z es igual al vector X, X se queda en la misma posición, después en la segunda posición tengo Z, y en la tercera posición tengo Y, ¿ya? Entonces intercambia los últimos dos, ¿ya? Entonces C es una matriz de permutación, y si ahora intercambio los últimos dos de nuevo, ¿ya? C al cuadrado aplicado a X y Z, significa que aplico C al resultado de aplicar C una vez, entonces a X, Z, Y, y de nuevo me intercambio los últimos dos elementos, ¿ya? Entonces me sale X, Y, Z de nuevo. Entonces C al cuadrado es igual a la identidad, o de otra manera puedo decir que C es igual a, o sea, la menos 1 es igual a C, ¿ya? Porque la inversa de C, para obtener la identidad, debo multiplicar de nuevo por sí misma. Entonces, la inversa es C misma, ¿ya? Y entonces acá hago C a la menos 1 AC para ver la forma triangular que me sale, ¿ya? C a la menos 1 AC. Pero ¿qué significa cuando aplico una matriz de permutación a una otra matriz? ¿Ya? El resultado, uno puede imaginar que esta otra tabla de números, que ahora es mi matriz A, ¿qué es? Son tres vectores puestos uno cerca del otro, ¿ya? Y entonces aplicar la matriz de permutación a estos tres vectores me da de cada vector una permutación de sus coordenadas. Entonces en el final, dado que acá estoy intercambiando las últimas dos coordenadas de cada vector, aplicar la permutación a este significa que estoy intercambiando la línea 2 y la línea 3, ¿ya? Porque esto es la operación que acá tenía correspondiente a mi permutación, ¿ya? Y lo mismo hago las tres columnas de la matriz A, entonces esto corresponde a permutar las líneas de A, ¿ya? Entonces, si permuto estas líneas, la segunda la pongo acá, 1, 1 en las últimas dos posiciones, y la tercera la pongo acá, ¿ya? Y me falta hacer esta otra multiplicación, ¿ya? Que es la multiplicación por C, de nuevo C a la, por el lado derecho, ¿ya? Y esto corresponde a permutar columnas, ¿ya? Esto se los dejo como ejercicio, ¿ya? Y acá la pista es que A transpuesta, como puedo decir que AB, si hago la transpuesta, esto es lo mismo que B transpuesta por A transpuesta. Entonces, o digamos así, A por C, en el caso de una permutación, es igual a C transpuesta por A transpuesta. Entonces, AC es igual a C transpuesta por A transpuesta, transpuesta. Y uno puede verificar que C transpuesta es igual a C a la menos 1. Bueno, en este caso es igual a C, porque para permutaciones cualquiera, su transpuesta es igual a su inversa, ¿ya? Y C por A transpuesta, si hago C por A transpuesta, significa que estoy cambiando el rol de columnas, de líneas y de columnas para la matriz A y después permutando. Permuté y ahora hago la transpuesta de nuevo, ¿ya? Entonces, lo que eran líneas se transforman en columnas, las permuto y la pongo de nuevo en el rol de líneas. El contrario. Lo que eran columnas se transforman en líneas para la matriz A transpuesto. Después le aplico C de acá. C transpuesto, que es lo mismo que C.
Y entonces estoy perturbando lo que eran columnas, que ahora son líneas en el caso de la transpuesta, y después les pongo de nuevo a hacer columnas. ¿Ya? Entonces el resultado final es que permuté las columnas. Entonces si uno se quiere acordar un truco, es que si multiplico por la permutación por la izquierda, me sale permutar las líneas de la matriz. Si le multiplico por la derecha, sale permutar las columnas. Entonces permuto las columnas, permuto esta y esta, siempre las columnas correspondientes últimas dos, ¿ya? A estos dos elementos de acá, y me sale la matriz triangular esta, ¿ya? Que tiene 1, 1, 1, ¿ya? Como me imaginé, y después tiene los otros coeficientes 1 en esta base. ¿Okay? Entonces, bueno, esta última parte era como un truco, ¿ya? Con matrices de permutación, esta cosa así. Pero lo importante, creo que es más importante que ese truco, es cómo funciona para triangularizar. Encuentro un autovector. Ok, ahora encuentro un segundo autovector para que satisface este tipo de ecuación de acá. ¿Ya? Satisface que debo aplicando A, sale el primero por un número más el segundo por otro número y nada del tercer vector. Y encuentro trucos para encontrar este otro vector. Y después continúo, ¿ya? Cada vez necesito encontrar un vector independiente de los precedentes y tal que cuando aplico A se envía en una combinación lineal de los primeros vectores de los precedentes más sí mismo. Y en este caso era solo un paso, porque la matriz es 3 por 3. Y en el último paso, el vector no importa, debe tener coordenadas respecto a todos los vectores. Está permitido, solo debe ser independiente de los precedentes. Profe, Sí. tengo, o sea, una duda. Usamos este como método ya que la multiplicidad algebraica del polinomio característico, o sea, como del autovalor, era mayor, porque si no servía solamente Claro. como buscar Ustedes cada saben, autovector asociado a cada autovalor, ¿o no? perfectamente correcto, sí. Entonces, eso es un otro truco, es que si primero veo si los autovalores son distintos, porque si son distintos, ya sé que será diagonal la matriz, ¿ya? O si un autovalor tiene multiplicidad 1, ya sé que esto será como especial, su rol es especial y es como que forma, hemos visto en la clase precedente que los autoespacios son en suma directa y sí, entonces es más fácil cuando los autovalores son distintos, ¿ya? Y cuando la multiplicidad es 1 es lo más fácil, multiplicidad algébrica. ¿Ok? Porque digamos que cuando yo tengo un autovalor y tengo un autovector asociado a esto, el primer paso es siempre encontrar un autovector, ¿ya? Y un autovector, si hago una base, déjenme, ¿dónde puedo? Acá voy a insertar una página. Entonces, si tengo polinomio característico, no sé, lambda 1 menos x a la 3 por lambda 2 menos x a la 2, entonces seguramente V1 y V2 salen fácil. Salen más fácil. Porque puedo encontrar V1 que sería solución de A menos lambda 1 identidad V1 es igual a 0. Perdón, acá me estoy confundiendo. V1 es igual a 0, o sea, un autovalor.
y V2 también un autovalor. Hay por lo menos esos dos autovalores y son independientes por un resultado que hemos visto en la clase precedente, ¿ya? Ni siquiera necesito verificar que son independientes. Y entonces puedo directamente tener V1 su span. Esto podría ser mi primer espacio y span de V1, V2 es el segundo. ¿Ya? Y acá estoy listo con los primeros dos pasos porque automáticamente tengo estos dos vectores y son independientes. Automáticamente por el resultado que autovectores correspondientes a autovalores distintos, ¿ya? Si acá lambda 1 es distinto de lambda 2, son independientes. Entonces ya acá como me facilita el cálculo, es un otro como truquito para facilitar. Por si acaso hay más de uno, entonces tengo por lo menos un autovector para cada autovalor que me ayuda a completar los primeros espacios en mi triangularización. Gracias por el comentario. Ya. Ok. Ahora tengo otro ejercicio. ¿Ya? Es muy similar, simplemente lo cambié para que no salga muy, como al final salía algo muy especial, una forma muy especial. Entonces acá, esto es muy similar al ejercicio. Acá en el ejercicio había 3 en vez que 4. Y le puse un 4 porque si no, daba como la ilusión que la cosa podía ser demasiado fáciles al final. ¿Ya? Para no confundir, digamos. Lo puse más arbitrario, más genérico. ¿Okay? Entonces, triangularizar esta matriz. Acá me sale de nuevo y no lo voy a calcular. No voy a hacer la cuenta. Hice la cuenta del polinomio característico y me sale 3 menos x a la 3. ¿Ya? Entonces tiene de nuevo esta situación, digamos, más interesante o más particular, no sé cómo quieren pensarlo, de que hay 3 veces el mismo autovalor. O sea, tiene multiplicidad algébrica 3. Y de nuevo uno observa que en la última columna, si miro la última columna, es la imagen del tercer vector canónico y es 3 veces ese vector canónico. Así que ahí tengo directamente también fácil un autovector y me hice esta cosa, me la hago para no hacer cuentas, ¿ya? Para no pasar tiempo con poco contenido de nueva información para ustedes, ¿ya? Entonces, ok. Entonces acá tengo de nuevo una buena elección para el espacio de dimensión 1, que como vimos antes, necesita ser generado por un autovector. ¿Ya? Ok, V1. Pero ahora cambio estrategia. Lo hago un poco más abstracto respecto al otro ejercicio. ¿Ya? Y esto nos prepara para la próxima, para la proposición que demostraré en esta clase. ¿Ya? Entonces ahora empiezo con fijar la base, vectores de la base que me completan E3, ya acá tengo E3, y sumo más vectores que completan E3 a una base, ya E1, E2, E3 forman una base. Y entonces digo, ya, seguramente mis nuevos espacios deben tener algo que ver con los vectores E1 y E2, porque E3 ya lo ocupé. ¿Ya? Entonces yo parto con esto y la forma de la matriz, digamos que si ahora miro correspondiente a la primera y la segunda coordenada, o sea, las coordenadas segundas, estos otros vectores de la base, considero cuál es la acción de A solo sobre las primeras y segundas coordenadas. Esto corresponde a este pedacito de acá, ¿ya? Esta matriz A tilde, ¿ya? Que acá la escribí de nuevo, corresponde a una operación que es una especie de restricción del operador de multiplicación por A este espacio como W, que es el espacio dado por las primeras y segundas coordenadas, con vectores donde miro solamente su primera y segunda coordenada. Entonces, lo que hago 3 pasos. Tomar
coordenadas según E1 y E2 de un vector, ¿ya? Entonces, acá tengo un vector W, es un vector de R3, ¿ya? Si tomo las coordenadas según ¿ya? Eso es como decir, si acá tengo X, Y, Z, lo que me interesa es solo X, Y, ¿ya? Tomo coordenadas según E1 y E2 solamente. Ahora, a este vector le aplico A aplicado a X, Y, Z. Perdón, acá me confundí. Ya. Entonces acá, primero, el primer paso, lo expliqué mal y de hecho me confundí. Lo que quiero decir en el primer paso es esto, es que en vez de X y Z, considero X y 0. La última, ¿cómo digo? Dejo distinto de 0, solo las coordenadas, según E1 y E2, ¿ya? Y ahora le aplico A aplicado a X y 0. Y después, esto es un nuevo vector y no me importa la última coordenada, ¿ya? Miro solo las primeras dos coordenadas, ¿ya? Alfa, esto será un vector y miro alfa y beta. El gamma no me interesa, ¿ya? Y entonces esto es un poco lo que hace A tilde, ¿ya? A tilde aplicado a X, Y me da alfa beta. ¿Ya? Esto es lo que intentaba decir, ¿ya? Si uno se fija, esto corresponde a aplicar simplemente esta matriz, ¿ya? Entonces acá tengo la última posición, no me interesa, y la última columna no me interesa, y la última línea tampoco me interesa, ¿ya? Entonces tomo simplemente las primeras dos coordenadas de mi vector, y la última la puedo considerar igual a 0. Después aplico el A, y la última coordenada del resultado tampoco me interesa, o sea, no me interesa lo que aparecía por las entradas que estaban acá abajo en la matriz, porque interesa solo alfa y beta y no la última componente. ¿Profe? Sí. Sí, Sí. profe, si la última columna hubiera tenido los dos primeros números distintos de 0, ¿sí me hubiera importado o igual solamente tendría que haber tomado como No, si esa tenía los última? últimos números distintos de 0, acá que el primer paso, en el No primer hubiera paso sido esa respuesta. no podía tomar E3 como primer vector y cambiaba un poco la estrategia, ¿ya? Entonces, Ya. primero debía un poco cambiar coordenadas para poner el último vector, pues, o sea, la estrategia funciona solo en este caso, que la matriz inicial tenga ya el vector de la base, un vector de la base sea ya autovector y en ese caso funciona, ¿ya? Ya. Funciona si hay un autovector en la base canónica. Que si mi base canónica es como un poco conectada con mi matriz, funciona eso. Si no, quizás no es muy dinámico, muy como ¿cómo se dice? Sí, no es muy, no tiene más suceso que otra, no es competitiva mi estrategia. Ahora lo que hago, la estrategia es una estrategia que puede funcionar más en general, ya, eso es el punto. Por eso intento de describirla en abstracto un poco, más que en el caso concreto. Entonces ahora lo que uno hace es, tomo esta submatriz
y intento triangularizar esta submatriz esperando que me dé información sobre cómo se triangulariza la matriz A, ¿ya? Entonces, primero miro a tilde y veo cómo triangularizarla y después intentaré aplicarlo para triangularizar A. Entonces acá, bueno, como antes, encuentro el polinomio característico. Acá hay una cuenta que uno haría. Y después encuentro un autovector, ¿ya? Acá escribo a tilde, ¿ya? ¿Se acuerdan? Eso sería a tilde es, ¿cuánto era? La reescribo para no olvidarlo. 1 menos 4, 1, 5. Y le subtraigo 3 veces la identidad. ¿Ya? Y entonces me da acá menos 2 y acá 2. ¿Ya? Y me observo que menos 2, menos 4, este vector, más 2 veces el otro vector, 1, 2, es igual a 0. ¿Ya? Y entonces 1, 2, 1, 2 es un autovector. ¿Ya? Significa que esto es equivalente a decir que a tilde menos 3i aplicado al vector 1, 2 es igual a 0. ¿Okay? Observo, esto es fácil porque es una matriz 2 por 2, así que puedo hacerlo un poco mirando directamente la matriz, ¿ya? La segunda columna es es como la primera columna es menos 2 veces la segunda, así que sale esto. ¿Okay? Es en el kernel, entonces digamos, entonces sale que esto, que a tilde por 1, 2 es igual a 3 por 1, 2. 3 veces el vector 1, 2. Y entonces ahora en R2 tengo un autovector, esto sería el V tilde 1, ¿no? O quizás ahora, ¿ya? Acá tengo un autovalor y después lo completo a una base de R2 y esta base me triangulariza A, ¿ya? El A en esta nueva base tendrá la forma así como acá tiene un número, un 3. La forma triangular es 3, acá no sé qué hay, no importa, porque son las imágenes de este otro vector que le sumé arbitrario. El único facto es que no es un múltiplo de 1, 2, así que son independientes. Y ahora mi matriz tiene a tilde, sería triangularizada. Ahora, acá triangularicé a tilde, ¿ya? Triangularizo a tilde y ahora intento aplicar esto para triangularizar el A. ¿Ya? Y es bastante fácil en realidad el facto. Uno intenta solo experimentar. Voy a experimentar. ¿Por qué acá puse B? No, es A. Ok. Quiero escribirlo en negro. A. Ok. Ahora, miro mis vectores, 1, 2, ¿ya? Esto de acá, y le pongo un 0. 0, 1, esto de acá, le pongo un 0, ¿ya? Y ahora son vectores de V3. Y veo qué pasa si con esto V2 y este V3, sumado a V1, ocupo esto como base, ¿ya? Entonces vamos a intentar ver qué pasa cuando aplico A al vector V2. Entonces lo que intento, digamos, ver qué tiene que ver con la matriz A tilde. Esto sería A tilde acá en el agujero. Entonces, cuando aplico A, necesito aplicar 1, 1 y multiplicarlo por 1, 2. ¿Por qué hago esto? 1, 2. Y después acá tengo ceros. Así que estos no importa en realidad estas partes de estos ceros se multiplican con este 0 y no me da nada, ¿ya? Entonces, 1, 1 aplicado por 1, 2, menos 4, 5 aplicado a 1, 2. Acá en realidad me dan A tilde por el vector 1, 2. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? ¿Ya?
si multiplico esta matriz por esta parte, me da lo mismo que multiplicar estas dos líneas por esta columna, porque hay ceros afuera de las dos líneas terminan con dos ceros. ¿Ok? Y acá me sale otra cosa, no sé. No importa. ¿Ok? El punto es que esto A12 es igual a 3 por 12. Acá le quedo un 0. Y acá mi punto de pregunta será 0, 0 y punto de pregunta. ¿Ya? Entonces, en realidad el punto de pregunta sale igual a 2. No importa el número, pero es igual a 2. Y la cosa que esto significa que A aplicado a este vector donde le sumé un 0, me sale a 3 veces el vector V2 más 2 veces el vector V1, ya que era el vector que inicialmente había completado a base. ¿Ya? Entonces me sale de nuevo este tipo de ecuación. AV2 es igual a alfa V1 más beta, alfa V1 más beta V2. ¿Ya? Y este beta es igual a 3, alfa es igual a 2. ¿Ok? Entonces sale con este razonamiento por submatrices, sale que si triangularizo la submatriz, después, si mi matriz inicial tenía esta forma particular con ceros en la columna que faltaba, puedo también resolver mi ecuación de antes, ¿ya? Y entonces, de nuevo, termino acá, dado que el último vector no me importa, que el vector V3 siempre acá es el último de la serie y no importa su imagen, sale que la matriz, de nuevo, la triangularicé. ¿Ok? Entonces, esto es, digamos, como un poco experimental el procedimiento, ¿ya? Y ahora vamos a ver, esto será exactamente cómo funciona la demostración de la proposición final, ¿ya? Entonces ahora voy a demostrar esto, como prometido, aplicando Profe, exactamente... disculpa, Sí. si se puede como devolver la matriz que me dio abajo, esa es la Sí. matriz C, ¿cierto? La que me va a hacer mi operador. No, este es igual a C a la O menos esa es la... AC Ah, ya, y C ya. es igual a 0, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 0. ¿Ya? Dado por los... Y profe, ¿por qué puso como el vector que mandaba al E3 al principio? ¿Tienen como algún modo en ponerse o tienen que hacer con un orden específico o no importa en verdad si pongo Lo qué importante vector es pongo que primero? comience con un autovector. Ese debe ser un autovector. A por E3 es igual a, bueno, en este caso 3, no tiene que ver con el pédice del 3, pero el tercer vector de la base canónica es, el A lo envía en 3 veces sí mismo, ¿ya? Por Ya, eso empiezo con esto, porque me permite de decir que este V1 satisface A de V1 es un subespacio de V1. En realidad es ya. igual a V1. ¿Ya? Pero entonces igual el primero sí o sí tiene que ser un autovector y ya lo Sí, otro lo cuando puedo ir empiezo. tomando en el orden que yo quiera. Y después paso a ver la submatriz. Para la submatriz, de nuevo, empiezo encontrando un autovector. Ya. ¿Ya? Cada vez, Ujú. eso es punto, buen punto, es que lo único que necesito para hacer este procedimiento, si tengo una matriz más larga, es que cada vez mi matriz tenga al menos un autovector. ¿Ya? Si tengo un autovector, puedo tomarlo, completar a base, mirar la próxima, esta nueva base completada, mirar la matriz como un poco más pequeña y repetir la operación, ¿ya? Y es un procedimiento Ya. que uno podría repetir por cualquier dimensión de matrices, ¿ya? Pero ese es el punto, que debe siempre tener un autovector. Muchas gracias. Gracias a ti, porque eso sirve para mencionar, porque en realidad, por esto digo, ahora estamos con coeficientes complejos, ¿ya?
Voy a mencionar esto en un segundo, ¿ya? Entonces ahora intentamos, la proposición es prácticamente igual al ejercicio aún más abstracto, o sea, en el caso general, ¿ya? Entonces la proposición dice que si tengo un espacio vectorial sobre los números complejos, todo operador lineal es triangularizable. Y el punto de números complejos es que esto me permitirá de siempre tener un autovector, ¿ya? Si soy sobre los reales, a veces el polinomio característico sale sin raíces, ¿ya? Tipo este polinomio no tiene raíces reales, ¿ya? No hay raíces reales. Pero sí hay raíces complejas, ¿ya? Eso es x más y, x menos y. Entonces tiene raíces más y menos y. Sí hay complejas, ¿ya? Ok, entonces, bueno, la demostración, ¿cómo va? Por inducción sobre la dimensión, ¿ya? Porque hemos visto en el ejemplo que si tengo una matriz larga, encuentro un autovector y puedo mirar como las dimensiones que faltan, ¿ya? Entonces, reducirme a algo de dimensión un poco más chico cada vez. ¿Okay? Entonces, este facto que me puedo reducir a un caso más sencillo implica que ayuda a hacerlo por inducción. Y la dimensión del espacio la llamo n, como siempre, digamos, y voy a hacer inducción sobre n. Entonces, para n igual a 1 es fácil, porque toda matriz 1 por 1 es triangular superior. Así que voy a partir a hacer el paso inductivo que necesito demostrar para n mayor o igual que 2. ¿Ya? Debo demostrar que si vale el enunciado para n menos 1, implica el enunciado para n. Eso, en cualquier valor de n mayor o igual que 2. Entonces, el primer punto es el rol de los números complejos, ¿ya? El polinomio característico de f siempre tiene raíces. ¿Por qué? Por esto, que dice todo polinomio sobre C tiene raíces en C. Eso es el teorema fundamental del álgebra. Que no voy a demostrar porque necesito desviarme bastante e introducir otros conceptos que no tienen que ver con álgebra lineal en sí, digamos, no son súper conectados con álgebra lineal. Lo que en general es como filosóficamente no estoy de acuerdo con esto, o sea, el facto que las matemáticas están divididas en sectores no comunicantes es completamente falso, pero para enseñarlo es muy difícil de ver cada vez introducir muchas definiciones y quizás hacerlo pesado en términos de memoria para ustedes, de acordarse todas las definiciones. Pero si quieren, me pueden escribir y les voy a indicar un poco y podemos también ver cómo puedo ayudarles a comprender una demostración de este teorema, ¿ya? Si no, pueden esperar algún curso de álgebra abstracta o de geometría o de análisis complejo para ver la demostración, pero también hay otras demostraciones que ocupan otros como más análisis o más cálculo, más topología. Así que, bueno, quien quiere después me puede preguntar, enviarme un correo para entrar en eso. ¿Ya? Pero por ahora tomámoslos como conocido, que todo polinomio sobre C tiene raíces en C. Esto es el enunciado. ¿Ok? Entonces, si en particular el polinomio característico de ese operador tiene raíces, ¿ya? Polinomio característico de una matriz, ¿se acuerdan? Una matriz, tomo determinante de la matriz menos x veces la identidad, y después sabemos que el polinomio característico no depende de la base, ¿ya? Polinomio en una otra base es el mismo que en la base inicial. Entonces puedo decir el polinomio característico del operador, ¿ya? Porque fijo cualquier base y me da el mismo polinomio. Que la matriz asociada tiene el mismo polinomio para cualquier base, ¿ya? Entonces tiene autovectores. Entonces puedo hacer el paso 1, tomar
V el span de un autovector. ¿Por qué hay un autovector? ¿Ya? El rol de los números complejos se acaba acá. ¿Ya? Y desde ahora suponemos que siempre existe al menos un autovector de operadores que encontraré durante la demostración. ¿Ok? Ahora continúo como antes y voy a completar a una base. ¿Ya? El autovector de antes, encuentro otros vectores. En realidad, por ahora no importa mucho que se acuerden sus nombres, pero dámosles unos nombres para poder hablar un poco. ¿Ya? Estos. Y lo importante es que ahora tengo que el V es una suma directa. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan? Si un espacio es en suma directa, cuando si tomo una base del primer pedazo y del segundo pedazo, que son subespacios, tomo una base de cada uno y la sumo, me da una base de todo el espacio total. ¿Ya? Entonces, esto me demuestra que V1 tiene algún espacio que es en suma directa con él. ¿Ya? Y que sería, ¿cómo puedo encontrarlo? Puedo completar a una base y tomar el span de estos otros, ¿ya? De estos otros vectores que sumé. Entonces, ahora pasamos al próximo paso, lo que corresponde a ver esta submatriz. ¿Se acuerdan? Una submatriz 2×2 de una matriz 3×3. Y ahora lo hacemos en el sentido abstracto. ¿Ya? Entonces voy a definir esta que tiene una tilde, que es una especie de restricción de F al espacio W. Pero lo que nos ayuda es, primero en el punto A, hacer una pequeña notación. ¿Ya? El facto que V es una suma directa, esto también otra manera equivalente de verlo es decir que cada elemento del espacio global tiene una única representación de ese tipo. V es igual V1 más W con V1, bueno, acá llamámoslo V1 tilde, ¿ya? Con V1 tilde es un múltiplo de V1, o sea, es un elemento, más abstractamente, V1 tilde es un elemento del V1 y W es un elemento del W. ¿Ya? Si soy en suma directa, no importa las dimensiones de los dos pedazos, en esos casos es 1 y n-1, pero en general vale también. Cualquier vector tiene una única descomposición como un elemento del primer espacio y un elemento del segundo espacio. Y acá hay el dibujito, ya en R3. Cualquier elemento V, hay una única especie de proyección en la dirección del espacio V1 y del espacio W. ¿Ya? Estas proyecciones paralelas a los... lo importante es que esto es paralelo al plano. La proyección acá se hace paralelamente a W y la proyección hacia abajo se hace paralelamente a esto que es una recta, que sería V1. ¿Ya? Entonces, si V1 era un poco más oblicuo, la proyección debía ser paralela al V1. ¿Ya? Y bajo estas condiciones, o sea, el facto que, eso se traduce en el facto que V1 más W sumados me dan por suma de vectores, me da el vector V. ¿Ya? Y hay una única manera de descomponerlo así. Ok. Entonces, puedo decir que la proyección en el espacio V1 de un vector es su coordenada únicamente determinada V1 tilde, y la proyección W del mismo vector V, es la únicamente determinada componente según W. ¿Ya? Entonces acá tengo operadores lineales que corresponden de un vector sacar sus coordenadas en mi descomposición en suma directa. ¿Ya? Y la llamo proyecciones. ¿Ok? Ok, y ahora estoy listo. Ahora puedo definir mi restricción F tilde. ¿Cómo? Del F tilde tomo un elemento de W, ¿ya? Elemento de W, aplico la F, ¿ya? Hago F de W. Esto me da un vector del espacio V, en general no sé dónde se va a parar, porque el V
sé desde dónde partí de W, pero en general no sé dónde llegué. Pero ahora, no importa dónde llegué, considero solo las coordenadas a lo largo de W, ¿ya? Entonces, proyección W del f de W. Y esto es una función que se va desde W hacia, de nuevo, W, ¿ya? Y es una especie de restricción. Si tenía unas bases, si lo miraba en bases, como en el ejercicio precedente, esto correspondía a una submatriz. Pero acá no tenemos coordenadas. Y, bueno, pero lo que sale es que esto tiene dimensión n-1. W tiene dimensión n-1. Entonces puedo aplicar la hipótesis inductiva. Entonces f es triangularizable. Perdón, me quedan 5 minutos. ¿Ya? Voy a... f es triangularizable. Entonces encuentro una cadena de subespacios. Subespacios de W de dimensión J que son invariantes por f tilde. Okay. Y ahora paso al espacio ambiente, ¿ya? Defino V0. V0 es fácil, debe tener dimensión 0 y entonces 0. Y ahora defino V1, un espacio invariante que está dado por el autovector V1. Y después para los otros, ocupo el paso precedente, o sea, la existencia de espacios invariantes según f tilde, ¿ya? Y defino V2 como V1 suma directa W1. Y así siguiendo, V3, V1 suma directa W2. Vn es V1 suma directa Wn-1. Pero Wn-1 es lo mismo que W. Entonces esto es igual a V como quería. Y entonces estos tienen dimensiones. Acá tomo una base, sumándolas obtengo vectores independientes, entonces tengo dimensión 2. Así siguiendo, ¿ya? Entonces dimensión 2, 3 y el VJ tiene dimensión J. Y después debo demostrar que son F invariantes, ¿ya? Y si encontré que son F invariantes, completé la demostración de que F es triangularizable. ¿Okay? Entonces ahora tomo un elemento de VJ, ¿ya? VJ es igual a V1 más suma directa WJ menos 1, ¿ya? Entonces, el V se expresa de manera única como un múltiplo de V1 y un elemento del espacio WJ menos 1. ¿Y qué pasa cuando aplico f de v? ¿Ya? Para ver que es invariante, necesito verificar f de vj es subespacio de vj. ¿Ya? Eso necesito verificar. ¿Ya? Entonces tomo un elemento de vj, aplico la linealidad, ¿ya? Y me da alfa veces f de v1 y después un f de wj menos 1. ¿Ya? Esto, alfa veces f de v1, es alfa por lambda v1, porque v1 era un autovector. ¿Ya? Después, f de v1, ¿ya? Acá tengo f de cualquier elemento v en v, vale que v es igual a pv, o llamámoslo x, ¿ya? Cualquier elemento x de v, x es igual a pv de x, pv1 de x más pw de x. Sus coordenadas a lo largo de v1 y de w. ¿Ya? Y ahora lo aplico para x es igual a f de pequeño wj menos 1. ¿Ya? Y me da esto. ¿Ya? Tengo f de wj menos 1 es igual a pv1 de fwj-1 y pwfvj-1, ¿ya? Y este pw es igual a f tilde, ¿ya? Y sé que f tilde de un elemento de un espacio wj-1 es de nuevo un elemento del espacio wj-1 porque son invariantes, ¿ya? f tilde de wj-1 por hipótesis inductiva es un subespacio de wj-1.
Ya, entonces esto era por hipótesis inductiva. Y acá tengo elementos de V1. ¿Ya? Esto es en V1. O más fácil puedo decir, esto es elemento de V1. ¿Ya? Tengo alfa, lambda V1 y PV1, que de nuevo es un elemento de V1. ¿Ya? Entonces, sigue que f de V es un elemento de V1 más un elemento de WJ-1. Entonces, un elemento de VJ. ¿Ok? Y entonces encontré mi cadena de subespacios de dimensión J invariantes ocupando la hipótesis inductiva. ¿Ya? Es una demostración abstracta. ¿Ya? Ya. Eso. Entonces ahora el ejercicio para esta clase... Oh, sí, no quería hacer eso. El ejercicio para esta clase es de triangularizar esta matriz, que es como simplemente un otro ejercicio de triangularización. No hay nada para que se ejerciten y creo que debería salir bastante sencillo. No me gustó la forma de la matriz, pero no sé si, ojalá no sea diagonalizable. Intenten hacerlo sin diagonalizar, sin, o sea, nada, si es diagonalizable me salió mal, no. Diagonalizar entonces o diagonalizar. Pero por lo menos el cálculo del polinomio característico y todo eso salía bastante fácil. Así que, ya, entonces si alguien tiene alguna más duda, yo me quedo acá. Voy a terminar la grabación.